Bien, amigos y amigas de Radio Colonial TV, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde usted se encuentre, siempre pensando en cosas positivas. Estamos desde la ciudad del Callao, provincia constitucional de Perú, en Bellavista, específicamente en el Centro Comercial Colonial Market. Este es Radio Colonial TV. Hoy lo llenamos de regocijo con una visita especial del pastor John García, un hombre que tiene una gran trayectoria en el mundo de la teología, la parte de la difusión de la palabra. Él es venezolano, Amén. así es, y hoy pues nos visita a nuestra patria, Perú, después de muchos años. Gustosamente le digo, un privilegio haber conocido a John hace casi 6, 7 años, ¿yo? Más. Bueno, Casi 10 años. así, bienvenido Gracias. al Perú, a Lima y a Radio Colonial TV. ¿Cómo te sientes, John? Me siento bien, bueno, contento. Sí, ¿cuántos días? De verte nuevamente. Exacto, ¿cuántos días tienes ya aquí en Lima? Llevo ya aproximadamente 3 o 4 días. Llegamos el día jueves de la semana pasada. Y esa receptividad de los hermanos, de los amigos. Bueno, muy bien. Muy contento. Muy buena recepción, como ha sido en todos los otros países, porque venimos también de otros lugares de Cancún. Estuvimos en Cancún. Luego estuvimos también allí en Tapachula, 2 lugares de México. Claro. Y luego de allí fuimos a Costa Rica, también tuvimos allí un congresillo. Luego fuimos a Bogotá, Colombia, y estamos ahora aquí en Perú, en Lima, Perú. Dios mediante, también vamos a ir luego a Bolivia. Qué interesante, qué interesante. Toda una gira, todo un tour, pero religioso, llevando la palabra del Señor. Amén. John, ¿con qué iglesia te estás congregando o cuál es la iglesia que te ha recepcionado aquí? Bueno, que estamos con la Iglesia Sabatista de la Fe de Jesús. Ese nombre resume nuestra fe. Creemos en la vigencia del Estamos sábado. hablando de sábado. Exacto. El sabatista significa sábado. Claro. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y de la fe de Jesús, porque creemos también pues, que por la fe de Jesús es que podemos guardar esos mandamientos que Dios nos ha dejado. Por la fe de Jesús es que nuestras transgresiones que hemos cometido son perdonadas. Sí. Y Ahora por la la fe pregunta, de Jesús podemos vencer. ahora, John, ¿qué tiempo tiene esta iglesia o por qué? Si es también adventista, ¿no? Sí, sí, exactamente. Esta iglesia, un ramal, se puede decir. Es una restauración. Una restauración. Sí, creemos que somos el remanente de la iglesia adventista original, aquella que fue levantada en el siglo XIX, fundada por Elena de White y otros pioneros, que, bueno, digamos que... Ustedes toman la esencia, los preceptos de Elena G. de White. De los pioneros y de Elena de White, sí. De la iglesia adventista como tal, de las doctrinas, la organización, y estamos tratando de restaurar todo eso en la iglesia sabatista. ¿Y por qué se deriva esta iglesia sabatista de la fe? De la fe de Jesús? Bueno, no es que desde el punto de vista humano se deriva. Todos nosotros éramos adventistas de llamada la corporación, pero... la tradicional. Sí, la tradicional, la nominal. Sin embargo, bueno, digamos que nosotros cuando estudiamos más a fondo el verdadero adventismo, nos dimos cuenta que la iglesia tradicional, nominal, se apartó de esa doctrina fundacional. Y el apartamiento no fue porque estaban errados aquellos, sino que digamos que ha habido un poco lo que llamamos apostasía, apartamiento. Sabiendo entonces que esa verdad original es la verdad salvadora, entonces decidimos volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes, a las sendas antiguas, como dice el libro de Jeremías. Okay. Mira, John, sé que tú eres un hombre muy conocedor y vamos a tus raíces. Nos están viendo por Radio Colonial TV. Tengo hoy estrenando un operador nuevo. Flamante, ojalá se nos quede aquí con nosotros en el equipo de Radio Colonial TV. ¿Cómo es tu nombre? Freddy Francisco Bastida La Cruz. Bueno, ya lo está presentando. Orgulloso de tenerlo aquí en los estudios de Radio Colonial TV. Bien, a los 10 minutos, Freddy nos hace señal para hacer una pausa. Lógico. ¿Qué tiempo tienes en la iglesia? Bueno, en el mundo adventista, por así decirlo, tengo desde el año de 1995. O sea que este mismo año, para junio de este año,
cumplo exactamente 30 años. 30 años ¿Nacido en el Evangelio? No, no. Yo nací en un hogar que no era católico de conocimiento, pero no practicante. Sin embargo, desde pequeño, como le contaba a los hermanos, desde pequeño, siempre tuve esa inclinación religiosa y mi padre mismo en un sentido me la inculcó y conocí de las iglesias Testigos de Jehová, de la iglesia evangélica. ¿Tú conociste? Bueno, digo conocí porque fui de visita algunas que otra vez, ¿no? Y también a la iglesia adventista. ¿Qué estaba buscando tú cuando variabas de iglesia en iglesia, de templo en templo? No estaba yo mismo buscando, como dije, fue mi padre quien me inculcó eso. Y bueno, yo creo que en parte mi padre me contagió ese deseo de buscar esa verdad, que él mismo no conocía y bueno, también estaba hasta cierto punto buscando. ¿Por qué decidiste por la iglesia? Bueno, no decidí allí. ¿Quién decidió en ti? No, en ese momento no decidí, porque luego nos mudamos a otro lugar. Mi padre ya dejó, por así decirlo, esa búsqueda, porque no lo vimos buscando eso. Sin embargo, ya esa semilla estaba en mí, y yo ya a la edad de 12 años, yo mismo decidí ir a la iglesia católica, paradójicamente. Me bautizó el cura de aquel entonces, a los 12 años, pero yo creía hasta cierto punto que ese era el camino. Sin embargo, la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, la católica. Pero luego cuando entré a la universidad, me olvidé, porque fue estudiar ciencia, física y matemática, me olvidé de esa búsqueda, me olvidé de servir a Dios, y Dios allí me encontró, en la universidad, porque un par de compañeros de la carrera eran adventistas. Okay. Eso fue el camino. Sí, ahí como que Dios como que me volvió a buscar, me volvió a conectar con la iglesia adventista a través de ellos, o me ofrecieron un curso de profecías de Apocalipsis. Ahí fue que conocí propiamente estudiando la doctrina adventista. Y bueno, cuando fue de Jesús. O no, el curso se llamó Revelaciones del Apocalipsis de Daniel Valverde. Usted tuviste la parte más fuerte, sí, más profunda ya. Más profunda, directamente, sí. O sea, no pasaste por el proceso que... Bueno, eso fue lo que me ofrecieron los compañeros. Claro. A lo mejor, si ellos me hubiesen ofrecido la fe de Jesús, hago esa fe de Jesús. Claro, pero ellos me ofrecieron el curso de Apocalipsis, y como yo tenía ese interés de conocer sobre las bestias, la marca y todas esas cosas de la profecía que no entendía, bueno, acepté con gusto el curso. Pero no tuviste la oportunidad de hacer comparación, la diferencia, este es el camino, esta es la verdad. Bueno, no hice comparación en ese momento, porque ya tenía, como te dije, un background de haber conocido relativamente alguna doctrina, pero más que todo, mi evaluación era que lo que me enseñaban yo lo estaba comparando con la escritura, a ver si eso era realmente lo que decía la Biblia acerca de las doctrinas adventistas y de las profecías. Específicamente ahorita, ¿cuáles son tus creencias profundas y verdaderas para poder emitir ante este programa que hoy tenemos la oportunidad, que son cientos de personas, miles de personas? Y yo creo que con la bendición de Dios este mensaje va a llegar. Amén. Queremos ver si ya están conectados. Hay que saludar específicamente a nuestra gran amiga Ana Rojas, que está en Venezuela específicamente. Bueno, no, en Colombia. Está en Bogotá, Colombia. Recientemente estuve con ella. Bueno, ella es de Caribe, ¿verdad? Sí, claro. Venezolana de raíz, de pura cepa. Chévere. Bien, espero que Ana pues comparte en este momento a todos tus contactos, a los amigos de Bellavista, del Callao, de Lima, de todo el Perú, que estén conectados en estos momentos. Compártalo, porque creo que el hermano John García, hoy nos trae muchas noticias. Amén. Porque para los que no saben, los que no están informados, cada novedad es una noticia. Así es. Bueno, también le digo que compartan en los grupos de WhatsApp que tenemos y que compartan a todos los demás hermanos para que también se unan a la transmisión. Le den me gusta, me han dicho que hay que decirle que den me gusta, claro, que comenten para que el algoritmo difunda más, ¿no? El mensaje. Claro que sí. Y después vamos a tenerlo ya por la plataforma de nosotros, de YouTube, de Instagram, de TikTok. ¿Cuál es la plataforma? Radio Colonial TV. Ahí está, anoten. Radio Colonial TV. Compártanlo, porque esto viene para grande. Te estaba comentando a John pues que en pocos meses la reestructuración de esta vía comunicacional está creciendo inmensamente. Yo creo que aquí está metiendo la mano el Señor. Amén. Yo también lo creo. La verdad que sí. La presencia tuya tiene un significado, no es casualidad. Seguramente. Es parte de la cosecha de haber conocido a mucha gente buena. Eso es parte de esa bendición que Dios me ha dado de conocer a mucha gente buena en la que Dios ha estado influyendo en todas partes del mundo, por lo menos del mundo de habla hispana.
Estamos con transmitiendo el programa simultáneamente por la plataforma nosotros del streaming y para Facebook, que nos está transmitiendo en vivo y en directo. La pregunta que viene al aire, ¿cuáles son tus creencias verdaderamente? Muy bien, las creencias. La creencia es fundamental. ¿Y qué crees tú específicamente? Por eso, bueno, yo creo en Dios, nuestro creador. Como eje fundamental. Sí, que es el creador de todas las cosas. Y evidentemente ese creador, cuando creó todo, lo creó en 6 días. Lo dice la palabra misma, la escritura, la llamada Biblia. Y en el séptimo día reposó de toda esa creación. Dejó entonces el sábado, ese séptimo día, como una señal, lo dio para el hombre, para que el hombre descansara y recordara sus orígenes. Porque muchas veces hay tantas crisis de identidad en las personas y es básicamente porque no conocen sus orígenes, ¿no? Entonces, de allí creo en Dios y todo lo demás viene de allí, ¿no? Creo en que Dios se ha comunicado con el hombre a través de la palabra y por eso se encuentra que la escritura, la Biblia, es nuestra única regla de fe y práctica. A partir de allí salen todas nuestras creencias. Es decir, ¿qué es lo que creemos nosotros? Si la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, creemos todo lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia dice lo creemos. Todo. Y lo que no está en la escritura, no lo creemos. Ahora, si me preguntas cómo... ¿En el Antiguo? En el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En todo. ¿En qué te basas profundamente? En todo. Solamente que, claro, cada cosa hay que tomarla en su contexto. Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios es una serie de historias donde Dios va relatándonos desde la creación la caída del hombre y luego cómo Dios escogió un pueblo para dar el mensaje, el evangelio, le dio una serie de leyes a ese pueblo, le dio la ley en los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí, pero luego llegó el momento en que el Hijo del Hombre había de venir y vino. Entonces Jesucristo, cuando vino, estableció la continuidad de ese mensaje a través de su iglesia, ya no del pueblo judío. Y muchas cosas que fueron establecidas para los judíos ya no continúan para el pueblo, para la iglesia cristiana. Pero ¿qué sí continúa? Los 10 mandamientos, porque esa es la ley moral. Ahora, está vigente los ¿Para 10 ustedes? Para todos. Porque es lo que Dios dio a toda la humanidad. De hecho, es lo que define el pecado. O sea, ¿qué es lo que dice que está bien y que está mal ante los ojos de Dios? Los 10 mandamientos. Es la norma. Queremos que nuestra audiencia reporte si el audio está perfecto. Quiero que reporten bien. Han dicho audio bueno, video bueno. Si se escucha bien, si se escucha mal, díganlo. Entonces, hay una pregunta que quiero... Y si quieren preguntar también, ¿verdad? Ah, claro, estamos en vivo, estamos aptos para cualquier pregunta. Aquí tenemos una Biblia abierta. Sí, aquí la tenemos. Bueno, aquí la tenemos. Bien, en base a lo que tú has venido exponiendo, ¿tú ves diferencias entre la iglesia adventista tradicional, organizada, o lo que tú estás profesando? Bueno, la nominal, la que está actualmente organizada, la más conocida y más famosa, sí. Cuando me hablabas de las creencias, faltó decir que el resumen de todo lo que la Biblia dice, actualizado para hoy, son una serie de doctrinas que se llama la verdad presente. Y esa serie de verdad presente está definiendo lo que sería el mensaje adventista que nos caracteriza en diferentes otras iglesias. Entonces, ¿cuál es el mensaje actual, adventista, verdadero, el original? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué nos diferencia de la iglesia adventista tradicional? ¿Cómo tú puedes demostrar que ese mensaje es verdadero? Básicamente, yendo a las fuentes originales. Si hablamos como cristianos, la fuente es la Biblia, como la única regla de fe y práctica. Y en esa Biblia... Para que nuestros amigos televidentes y oyentes se puedan orientar verdaderamente, oriéntanos cómo pueden encontrar la verdad de lo que tú estás diciendo. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 12, ahí encontramos el compendio de la verdad presente adventista original. Son 3 mensajes: primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. En esos 3 mensajes se resumen esa fe adventista. ¿Y cuáles son? Básicamente, el primer mensaje nos habla de un juicio que ha comenzado, que se escucha bien, dice. Chévere. Gracias por el reporte. En el mensaje del primer ángel se resume que ha comenzado un juicio en el cielo, donde el Señor Dios ha establecido un juicio para evaluar quiénes de todos los cristianos van a ser salvados, quiénes de los muchos llamados van a ser escogidos. Entonces, en ese mensaje de juicio, la norma del juicio es la ley de Dios. Como ya decíamos, la ley de Dios establece que es pecado y que no es pecado.
Ahora, el segundo mensaje adventista, ¿qué nos dice? Es el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14, versículo 8. Dice que Babilonia ha caído y que ha caído por sus doctrinas falsas. Babilonia representa inicialmente la Iglesia Católica, y espero que no se vayan a sentir ofendidos, ¿no? Algunos miembros de la Iglesia Católica, pero estamos hablando de la estructura, de la jerarquía católica, quien estableció doctrinas contrarias a la Escritura. Pero también el mismo versículo habla también de otro grupo llamado Babilonia, que son las iglesias protestantes que se han aferrado a estas doctrinas católicas. Porque este primer mensaje del juicio se dio originalmente en 1840 hasta el 44. Esos fueron los fundadores de la iglesia adventista. Dieron ese mensaje anunciando el juicio que comenzó el 22 de octubre de 1844. Y las iglesias de aquel entonces, un grupo lo aceptó, pero la mayoría lo rechazaron. Al rechazar ese mensaje, se convierten en hijas de la Iglesia Católica, en hijas de la Babilonia. Entonces, se deriva. El llamado que Dios hace cuando eso sucede es salir de ella. Entonces, ahí tenemos, digamos, ya dos puntos que nos separan de la Iglesia Adventista nominal. ¿Cuál? Primero, la Iglesia Adventista nominal de hoy en día. Llama tradicional para que lo conozcan más. Sí, tradicional. Mejor. Ok, la Iglesia Adventista tradicional ha cambiado un poco el mensaje del juicio. ¿Por qué? Porque el mensaje del juicio te dice que si tú tienes que guardar los 10 mandamientos para que se evidencie que tú realmente has nacido de nuevo. Hoy día ya no dicen eso. Hoy día dicen, sí, el sábado está vigente, la ley está vigente, pero tú haz lo que puedas. Dios lo va a aceptar. Libertinaje, libertad. Exacto, libertad. ¿Cómo lo tomas? Exacto, ahí es el primer cambio. El segundo cambio, te decía que el mensaje del segundo ángel dice que tenemos que separarnos de doctrina y de relación con las iglesias caídas. La iglesia adventista tradicional, tristemente, ha entrado en ese movimiento de ecumenismo, donde está teniendo relaciones ecuménicas con la iglesia católica, con las iglesias protestantes. Y bueno, ahí tenemos por lo menos esas grandes diferencias. Y una de las fundamentales diferencias que tenemos, además ahora de relación de doctrina, la Biblia nos dice que Dios tiene un hijo. Se lo dice muy claramente la Biblia. El hijo es Jesucristo. Pero no es que Jesucristo se hizo hijo cuando se encarna, no, desde la eternidad, dice el libro de Miqueas capítulo 6, fue engendrado, nació de Dios. No sabemos cómo porque la Biblia no lo revela. No sabemos cuándo porque tampoco lo revela. Solamente sabemos que ocurrió. Como vamos de tiempo, para retornar, está bien. Para de los 10 minutos. Ok, bien. Entonces te decía la diferencia, el hijo. Eso nos dice que la Trinidad no es bíblica. Y hoy día la iglesia adventista tradicional es trinitaria. Entonces ese es otro punto que nos diferencia. Los fundadores de la iglesia adventista no eran trinitarios en ningún sentido. Y digamos que ese descubrimiento nos hizo separarnos del adventismo tradicional de hoy y de nuestras raíces adventistas. Una pregunta. Desde que tú comenzaste a llevar este mensaje de la iglesia sabatista, ¿cómo te has sentido ante la sociedad, ante otras iglesias, ante otros pastores del mensaje que tú llevas? ¿Has tenido adversidad? Oposición, sí, ha habido oposición fuerte. ¿Te han refutado? Bueno, ha habido oposición. La primera oposición es que, digamos, yo estudié para ser pastor de la iglesia adventista tradicional, y cuando comencé a ver estas cosas... ¿Rebelde? Sí, me tomaron como rebelde, me expulsan del seminario, me expulsan del pastorado, luego me expulsan de la iglesia. ¿No terminaste entonces el pastorado? El pastorado, digamos, la carrera como tal, me faltaba solamente que me entregaran el título. Yo cumplí con todos mis ¿cómo se llaman? Los requisitos de la licenciatura. Sí. Pero solamente lo que me faltaba era ir a la ceremonia para que me entregaran el título, ¿no? Y no me permitieron asistir por esto. Y luego me sacan de la iglesia, o sea, me desfraternizan, me sacan de los libros de la iglesia y me aíslan. Como bautizado, ya no existes. Sí, como que yo ya no soy miembro de la iglesia adventista. Claro. Y bueno, ¿cómo me sentí al respecto? Evidentemente al principio fue muy fuerte porque, bueno, uno invirtió mucho tiempo de su vida, dinero, y esperaba trabajar con estas cosas, pero esa fue la parte humana. Ahora, la parte espiritual, no me sentí triste del todo, no me sentí desanimado, porque entendí que es parte de lo que Dios había establecido, ¿no? de lo que Dios estableció, el camino a los que quieren vivir piamente en Jesús, dice un texto en 2 Timoteo, padecerán persecución. Exacto. Tú ya te denominas un predicador.
Bueno, básicamente. Yo sé que lo soy, pero la denominación no me la di yo, Ok. me la dieron los demás Bien. hermanos. Entonces, queda pendiente una pregunta. ¿En qué te diferencias tú de los otros predicadores? Volvemos con más. Ya estamos de regreso nuevamente en este programa especial. Hoy en el Callao, en Bellavista. Estamos, por supuesto, en la capital del Perú, Lima. Amén. Qué bien. Muy bonito. Según dice que de la iglesia tradicional, la misión más grande está en Lima, la misión Inca. Ok. Ahora, ¿en cuántos países, antes de que entremos a la pregunta que te hice, en cuántos países ya está fundada esta iglesia? La iglesia sabatista, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo el recorrido que te mencioné al principio justamente era confirmando a los hermanos de esta iglesia, tomándoles el voto bautismal y pacto de iglesia, confirmándolos en este mensaje. Y digamos que los que ya están confirmados y están en ese proceso de confirmación están en Venezuela. Tenemos allí un par de congregaciones, un par de puntos centrales, Caracas y Valencia. Tenemos también ahora en Bogotá, tenemos en Cancún, como ya mencioné, tenemos en Tapachula, tenemos allí, y los voy saludando también, ¿no? Tenemos allí Tienes que saludar. Sí, vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo. En Caracas tenemos el hermano Leo, Caracas, Venezuela, el hermano Leo, en Valencia la hermana Zulay, en Bogotá tenemos a la hermana Ana Roja y Tomás. Luego también mencionamos en Cancún, tenemos al hermano Noé Paniagua y a la hermana Ivonne María Ivonne Espinosa. También tenemos en Tapachula al hermano Fred, y en Costa Rica tenemos a la hermana Zoraida y todos los demás hermanos que también han estado allí. Y ahora aquí estamos en Lima, también para hacer esa confirmación, y tenemos al hermano Freddy y a otros. ¿Está ya organizada en Lima? ¿Está fundada la iglesia? Estamos a un paso. ¿Viniste a eso justamente? Vine a eso. De hecho, el 31 de este mes haremos una actividad, no recuerdo ahora mismo el nombre, donde va a ser en Pachacama. En Pachacama, ahí vamos a hacer los bautismos y la organización de la Iglesia Sabatista de la Fe de Jesús de Lima, Perú. O de Perú, porque luego se van a ir a Tarapoto. Claro, se va a extender supuestamente. Sí. Bien, vamos a la pregunta que te... Pero hay más hermanos, solo que no hemos visitado todavía. Vamos a ir también a Bolivia, hay hermanos en Estados Unidos, vamos a ir a Puerto Rico, también tenemos hermanos. Tenemos ya en España, que es donde yo ahora mismo vivo, tenemos también ya una iglesia organizada. ¿Qué tiempo tiene viviendo en España? Desde el 2017 tengo ya 8 años. 8 años. 8 años. 8 años, sí, ¿no? Sí, 8 años. Pero ya está más fuerte, supongo, en España, la iglesia. Sí, claro que sí. Sabatista. Claro que sí. Bien, está en el aire esa pregunta, ¿no? La diferencia entre tu persona y los otros predicadores. Muy bien. Bueno, básicamente te diría lo siguiente. Te digo primero en lo que somos iguales. Somos iguales yo o con el resto de los predicadores Que van un solo camino. en que tenemos la misma carne de pecado. O sea, esto hay que aclararlo, porque a veces piensa en la gente que uno se separa de la denominación tradicional porque se cree uno más santo. No es así. No es así. No, yo no me creo ni más santo. Inclusive podría decir que yo creo que soy más pecador que ellos. Pero realmente... Porque tú tienes la etiqueta de rebelde. Claro, tenemos esa etiqueta allí. Lógico. Pero ¿en qué nos diferenciamos? Principalmente la diferencia es la doctrina, lo que se predica, el mensaje. Por lo que hemos estudiado, creemos en que el pecado que está en nosotros, en nuestra carne, y que está dominando el mundo, es posible vencerlo, absolutamente, no a medias, absolutamente vencer el pecado por la sangre de Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu morando en nosotros. O sea, todo pecado es posible vencerlo. No hay necesidad de sentirse esclavo, atado de algún vicio, de algún problema, o pensar, bueno, sí, puedo vencer tantos pecados, pero jamás podré ser completamente libre. No. El Evangelio que Cristo predicó, que predicaron los apóstoles, que también fue dado inclusive a la Iglesia Adventista original en sus orígenes, era ese que el Señor Jesucristo vino en nuestra misma naturaleza, y Él venció el pecado por el poder del Espíritu que estaba en Él, de su propio Espíritu, el Espíritu Santo. Y Él nos ofrece ese mismo poder a nosotros. O sea, Él nos dice, mira, ahora yo te doy mi Espíritu para yo morar en ti, y yo vencer ese pecado como lo vencí en el pasado. Todo pecado. El resto de las iglesias no cree eso. Las iglesias creen que no es posible, Unas creen un poco más, otras menos, pero al final el común denominador es ese.
no se puede vencer el pecado, no se puede ser perfecto. Entonces, eso es donde está la gran diferencia entre nosotros y ellos. Reafirma que sí se puede vencer el pecado. Sí, lo reafirmo, y no por mi palabra ni por mi razonamiento, sino porque lo dice la Escritura, claro. Porque la Biblia lo dice así. Ahora, metodologías para vencer el pecado. La única metodología es por la fe en Jesús. Él mora en nosotros, por su Espíritu. Y eso se traduce en que Él vive en nosotros. Y cuando el tentador viene, cuando el pecado viene, cuando la tentación viene, entonces Él vence ese pecado en nosotros. Esto lo decía el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos chance, gracias a Dios. Entonces reafirmamos, estamos transmitiendo a través de Colonial Radio TV. Es un proyecto comunicacional nuevo aquí en Perú. John, está a la orden tuya, a la orden de cualquier hermano cristiano que quiera difundir la palabra del Señor. Es un solo camino, ¿verdad? Amén, amén, sí. De cualquier denominación, aquí lo vamos a escuchar. ¿Entiendes? Ya se abrió la ventana a partir de hoy. Regocijado estoy, de verdad que sí. John, tu presencia aquí es muy importante y espero que no sea la primera vez que estés aquí. Gracias. Estos micrófonos, estas cámaras son para difundir cosas buenas, cosas positivas, de quien venga, pero siempre para la unión del ser humano, porque queremos rescatar almas. Así es. Queremos que este mensaje tuyo y de cualquier otro pastor que venga en positivo, bienvenido sea. No a dividir, sino a unir, a unificar. Porque hay otros temas de tocar de lo que está pasando en el mundo, en la realidad. Que de repente, cuando terminemos todas estas preguntas, podemos ir ya a la parte cultural, que tú como hombre de iglesia, que está llevando el mensaje a diferentes países y conoce la realidad de la geopolítica, la realidad del nuevo orden mundial. Hay cosas que tú de repente tendrás algún concepto. Quiero que eso nos ilustres, porque hay mucha gente que ignora, que no conoce, por diferentes razones, o que también los medios de comunicación tradicionales no llevan la verdad, y tú de repente como hombre cristiano no puedes ilustrar con mayor facilidad. Okay. Entonces, ¿qué mensaje deberían estar predicando hoy los que dicen ser siervos de Cristo? Una vez más, lo mismo que dice lo que dijimos al principio, el mensaje del tercer ángel. Justamente, el mensaje del tercer ángel es el mensaje que da la respuesta a eso que llamas geopolítica. Porque el mensaje del tercer ángel nos menciona que se establecerá un nuevo orden mundial. Solamente que la escritura profética lo señala. Liderado ese nuevo orden mundial, ¿por quién? La bestia, la imagen de la bestia, con el objetivo de establecer una marca, ya sea en la frente o en la mano derecha. Entonces, ese es el nuevo orden mundial que viene, pero es un nuevo orden mundial que va a estar en unidad absoluta, en todas partes del mundo, pero que va a ser en rebeldía a Dios. Y por eso el Señor, a través de este mensaje, nos advierte lo que viene para que nos preparemos y podamos justamente vencerlo, no políticamente, no económicamente, sino espiritualmente. ¿Tú crees entonces, John, has tocado un punto importante que el colectivo quiere escuchar y quiere saber? ¿Influye la Iglesia Católica en este nuevo orden mundial? Totalmente. ¿Cuál es el papel preponderante ahorita de la Iglesia cristiana, de todas las iglesias protestantes? ¿Cuál debería ser? Indudablemente la Iglesia Católica, según la Escritura, la presenta como la que está a la cabeza de ese propósito del nuevo orden mundial. Y no es descabellado, porque si nosotros hacemos un breve recopilatorio de las palabras que ha dicho el actual Papa Francisco desde el Vaticano en relación a estos elementos geopolíticos, nos vamos a dar cuenta que hay un denominador común. Él plantea un solo líder global, unas finanzas globales, plantea que se derriben los muros, plantea como un universalismo, ¿no? Claro que él todavía no dice abiertamente que él quiere estar al frente de eso, pero sutilmente va sembrando la semilla para que la gente vea como algo positivo esa unión
política, económica, religiosa. Estamos tocando la palabra orden mundial. ¿Qué busca el orden mundial? Pero bueno, el nuevo orden mundial, en sus mismas palabras, ellos dicen que quieren buscar... Pretenden ordenar. Sí, ordenar para la paz. Organizar el mundo, las naciones, la política, la economía, la religión inclusive, la salud, como lo plantean ellos, organizar todo y con el objetivo supuestamente de la paz. Evidentemente la Biblia ya los desenmascara, porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. O sea, John, sin querer ha salido temas muy importantes. A nombre de la paz, ¿qué se está buscando? En nombre de la paz, ¿qué se busca? O sea, lo que se busca en nombre de la paz es, por un lado, establecer sus opiniones personales, sus visiones personales, que la Biblia llama la adoración del anticristo, de la bestia. Es decir, al final, siempre el ser humano procura ser el primero, el mayor, el que domine, el que su pensamiento sea el que domine al resto de los demás. Y cuando hay disidencia a ese pensamiento, entonces es perseguida. O sea, no entiende, el ser humano por naturaleza, desde el momento del pecado, no entiende el respetar la libertad de cada individuo. La libertad, no la entiende. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, mira, yo creo que así se logra la paz. Y si tú no te unes a mí, yo te obligo. Entonces, claro, al final, eso es lo que plantea el nuevo orden mundial. Y ya hemos visto inclusive momentos en el pasado reciente donde se ha intentado eso. Donde en nombre, por ejemplo, no vamos a decir quizás más en detalle para evitar persecuciones en las redes sociales, pero todos sabemos que en nombre de la salud se violó la libertad de muchas personas. Y al final ha resultado ser que lo que supuestamente era salud ha causado más bien muertes y daños. Entonces, eso es como un anticipo, un paralelo de lo que vendrá. O sea, que no estamos exceptos a que se propague otra pandemia, entre comillas. Claro que no. Que se difunda. No, porque evidentemente la misma Biblia ya lo advierte, vendrían pestes. Vendrían pestes. Y todo esto es usado para los que tienen el deseo de establecer ese nuevo orden mundial. El control. Una pregunta, todo lo que tú estás viendo quizás tú crees que es bíblico. Claro que sí, profético. Es bíblico y profético. Un acuerdo humano. Bueno, son las dos cosas. Es bíblico y profético porque lo profetiza la Escritura y evidentemente es un acuerdo humano. Solo que las profecías nos advierten lo que va a ocurrir en eso. Porque al final la Biblia lo presenta en palabras bíblicas, en palabras poéticas. Por ejemplo, dice en el Salmo 2, se habla del nuevo orden mundial. Dice que los reyes de la tierra se unirán, consultarán unidos y se opondrán a Cristo, o sea, a Dios y a su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A qué se refiere en ese sentido metafórico la Escritura? Bueno, está hablando de Dios y de Cristo, de Dios y su ungido, que es Cristo, o sea, el Padre y el Hijo. Está diciendo que las naciones, los reyes se van a unir y decir, no queremos las cuerdas de Cristo. Jesús dijo, mi yugo es fácil. El yugo al que se refería Cristo justamente es la ley de Dios, porque la ley es como un cerco que nos protege de lo malo. Pero las naciones no quieren esa ley de Dios, las naciones quieren su propia ley. Y ya lo sabemos, por ejemplo, Dios estableció en el mismo Génesis, como Él estableció el matrimonio, por ejemplo, un hombre y una mujer. Pero el mundo actual no quiere eso, y quiere que haya otros diversos matrimonios. Entonces, ese yugo de Cristo, esa ley de Cristo, esa cuerda, no la quiere. ¿Qué ha pasado en ese aspecto? Por ejemplo, la mayoría de las naciones del mundo se han unido y han dicho, no queremos esa cuerda, no queremos esa ley, no queremos ese modelo que Dios estableció del matrimonio entre un hombre y mujer, queremos otras cosas. Y se está viendo ya el cumplimiento del Salmo 2. Ahora mira, estamos hablando ya de cosas actuales, contemporáneas. No tenemos ni un mes que se ha juramentado Trump. Y ya tú escuchaste el mensaje. Sí. Donde he venido caminando quizás te han tocado ese tema. O tú lo estabas analizando, lo que está diciendo el matrimonio formalizado entre una hembra y un macho. Sí. Una mujer y un hombre. Sí. ¿Nos podría dar algún concepto
como para que sea un mensaje a nuestro colectivo que esté escuchando. ¿Es un mensaje sobre qué específicamente? Bíblico. ¿Sobre ese concepto? Sí. ¿O sobre, o sobre el lugar de Estados Unidos en la profecía? Claro, ya lo está manifestando ahorita el presidente actual. Bueno, ¿Qué básicamente, opinión te da de ese mensaje? bueno, digamos que Trump es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo te pregunto, ¿es mediático ese mensaje? Es mediático. ¿Es profundo? Ya pasó de campaña, pero como que tiene alguna campaña... Sí, él desde su campaña dijo que quería hacer América grande de nuevo. Y cuando hacía eso se refería a la América tradicional antigua que ellos conocen. Y digamos que, ¿cuál es el punto en todo esto? Bueno, que Trump representa a lo que sería la derecha religiosa de los Estados Unidos. Conservadora. O conservadora. En la profecía, porque siempre me gusta analizar lo que ocurre en la geopolítica desde la óptica bíblica, así como en la Iglesia Católica y su principal líder son representados como Babilonia y la bestia, Estados Unidos es representado como la imagen de la bestia. Y van a trabajar juntos en este establecimiento del nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fíjense que Donald Trump está asumiendo algunas posiciones que son cónsonas con la posición católica. Algunas, porque la Iglesia Católica actualmente también tiene algunas otras posiciones que está cambiando a raíz de este Papa. Pero el punto en cuanto al matrimonio y en cuanto a estar en contra del aborto, esos fueron puntos centrales de la campaña de Donald Trump en los que coincide con la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se podría decir que estamos viendo? Por un lado, eso, digamos que nosotros, que también somos cristianos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que el matrimonio, como lo estableció Dios, es así, es entre un hombre y una mujer. Estamos de acuerdo que no podemos nosotros quitar la vida, porque el mandamiento dice no matarás. Definitivamente. Ahora, ¿cuál es quizás la semilla de esta situación? ¿O cuál es el trasfondo? Ajá, el trasfondo de todo esto. Ahí es donde a veces los cristianos no entendemos o no nos ponemos de acuerdo. Y es en lo que se llama la libertad religiosa. Es decir, ¿qué es la libertad religiosa? Que un gobierno, una nación, no puede imponer una religión. Aunque la religión parezca ser buena, en el momento que un gobierno imponga una religión... Es que viene a ese camino de imponer una religión. Claro, ese es el punto. La Iglesia Católica ya tiene la historia, tenemos historia de ella donde en el pasado lo hizo. La imposición era que el que no fuera católico era perseguido. La Inquisición en España y en otros países fue fulminante. Entonces, ¿qué pasa? Si se hace algo similar en Estados Unidos y en el mundo, se va a imponer una religión. Y esa religión va a tener algunas cosas buenas, pero también va a tener unas cosas no tan buenas. Y es ahí donde está el problema. Mira, John, de verdad hay tantos temas importantes que sí, tocar. Sí. Yo creo que esto ha sido fructífero. ¿Te ha parecido bien los temas que estamos tocando, John? Total, muy actuales y muy importantes. Y seguro que la audiencia estará de acuerdo pues, en saber que esto es así. Okay. No sabemos si habrá alguna pregunta ahí de los amigos televidentes, pueden emitirla. John está apto para contestar. Sí, con la ayuda del Señor. Mientras tanto, te vengo preguntando, John, ¿cuál sería el mensaje de tu iglesia? ¿Por qué deberían estar en tu iglesia? Bueno, es una pregunta que se suena común, pero no está bien formulada. Y disculpa que te lo diga así. Sí. ¿En qué sentido? Porque yo te digo, ¿por qué deben estar? Ajá. Venga a mí, si tú eres un predicador y estás ampliando a nivel internacional tu iglesia, ¿por qué deben estar contigo? Es que no deberían estar conmigo. No, o sea, deben estar con Cristo. En la iglesia, claro. Ese lado. Es con Cristo que deberían estar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿por qué deberían estar con Cristo siguiendo el mensaje adventista original? Bueno, porque ese es el mensaje. ¿O por qué deberían estar siguiendo tu mensaje que tú estás profetizando? Vale, porque es el mensaje que Dios envía a este tiempo. Y es un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la bestia, del nuevo orden mundial. Sí. ¿Y qué nos dice el Señor? El Señor dice en el Apocalipsis 14, versículo 9 hasta el 12, el tercer mensaje: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá el vino de la ira de Dios. Es decir, que hay algo que en este último tiempo va a irar a Dios en gran manera. Dios que es amor, ojo, Dios es amor, Dios es amor. Pero hay algo que va a provocar la ira de Dios. ¿Y qué es? Que nosotros, o que el ser humano elija adorar
a la bestia, a su imagen, en lugar de adorarlo a él. Es decir, que elija seguir al nuevo orden mundial liderado por el Vaticano y Estados Unidos, en lugar de seguir lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, es un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque el que sucumba ante seguir los lineamientos del nuevo orden mundial, en detrimento de lo que Dios dice, no tendrá salvación, tendrá perdición y castigo. Vamos a ir cerrando ya en esta última etapa del programa. ¿Qué mensaje quiere darnos a nosotros, como hombres que no estamos muy practicantes de la religión, tanto católico como los que arropan las iglesias protestantes? Hay una frialdad, ¿tú ves, en los últimos días? Sí, total. En todas las en iglesias. Sudamérica, en Europa, donde tú estás viviendo. En Europa más. Más. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, una pregunta que está bien para formularte a ti en ese momento. Sí, la frialdad que arropa al mundo cristiano en general justamente es consecuencia de no entender la importancia de la ley de Dios. ¿Qué ha ocurrido para que la gente no le importe mucho la ley de Dios? Tanto en América como en Europa, como dije, aún más. En Europa, por ejemplo, es lo que se llama el secularismo, la incredulidad, hasta cierto punto algunas cosas del ateísmo. Han hecho que la gente piense que puede solucionar su vida ellos mismos, sin Dios. O con la ciencia, porque ahora la ciencia se ha convertido en el falso profeta moderno. Toda la gente piensa que la solución va a estar en la ciencia. Y la ciencia solamente ataca lo material, no lo espiritual. Y digamos que eso ha contagiado al mundo también americano, ese secularismo, ¿no? Ese pensar de que podemos solucionar las cosas sin Dios. Autosuficiente. Esa autosuficiencia, y no es nueva, porque si vamos al relato bíblico de Génesis, eso fue lo que naturalmente quiso hacer Adán cuando pecó, y se vio desnudo, quiso él mismo cubrirse su desnudez, quiso él buscar su propia solución humana. ¿Cuándo encuentra su desnudez el ser humano actual, el moderno? Bueno, se encuentra cuando sufre algún problema. Exacto. Y donde él centraba sus esperanzas se da cuenta que no funciona. Ejemplo, cuando alguien sufre, alguien que tiene su esperanza en la ciencia, en el secularismo, sufre de un cáncer, y cuando va al médico, el médico le dice: mira, no te puedo curar del cáncer, lo más que puedo darte son paliativos, y se encuentra con esa triste realidad de que todo lo que prometía la ciencia es falso, es ilusorio. Entonces digamos que emocionalmente está como más preparado para decir: si el hombre que me prometió villas y castillas no puede, busco a Dios. Entonces ese es el momento de Dios. La última alternativa. Cuando buscamos a Dios en ese momento, entonces Dios dice: bueno, aquí estoy, yo sí puedo, yo te creé, yo soy el creador y soy tu sanador. Así haya faltado, siempre te dará. Sí, porque el Señor es misericordioso y amoroso y Él te perdona si tú lo buscas de corazón. Pero a veces pasa que muchas personas, tanto ha sido el secularismo en toda su vida, que ni aún en ese momento buscan a Dios. Entonces, tristemente, ¿qué pasa con los que no buscan a Dios ni aún así? Perecen en la ignorancia, perecen en las tinieblas. Es como alguien que viene de un desierto, se sienta muerto de la sed, teniendo un vaso de agua al lado, no lo toma porque no cree en ese vaso de agua. Algo así. Sí, que le va a calmar la sed, no cree. Entonces pasa con muchos así, teniendo a Dios allí la oportunidad a la distancia de una oración que no cuesta nada. Que no cuesta nada. Y produce mucho. Pero por dejarse llevar por el qué dirán, por dejarse llevar por las cuestiones de las ideologías seculares, no se toma ese vaso de agua refrescante que obtendría orando a Dios. Bien, John, quiero que nos dejes un mensaje de reflexión o de las profecías que tú vienes profesando, valga la redundancia. ¿Qué puedes decirnos como despedida para que el ser humano, en esencia, el que le gustan las cosas buenas, el que nos está viendo y el que nos va a ver, porque seguro está que este mensaje va a llegar lejos? Amén. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nos puedes decir ante la realidad que estamos viviendo en todos los países? ¿Libertad o libertinaje? ¿Qué hay? Hay libertinaje. No hay libertad. Y justamente ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque aún hay doctrinas religiosas que van a ser libertinaje, que te dicen: no importa que hagas o deshagas, igual Dios
te ama y te va a bendecir, cuando no es así. Cuando si tú estás en rebeldía a Dios, la maldición te alcanza. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje básicamente es, mira, la profecía bíblica, reitero, ¿no? Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el 12, nos dice que hay 3 cosas que debemos evitar a toda costa, que debemos identificar y evitar. Babilonia, que son las religiones falsas, contrarias a Dios, falsas, se presentan como iglesias de Cristo, pero son falsas. En la bestia, que es el anticristo que se coloca en el lugar de Cristo y me senta un mensaje de evangelio falso. La imagen de la bestia, que es, digamos, otro poder político religioso que va a unirse a ese nuevo orden mundial. Y la marca de la bestia, que de eso no pudimos hablar porque, bueno, son tantas cosas, ¿no? ¿Puedes cerrar con eso? Porque mucha gente no sabe qué es la marca, la bestia, y sería ilustrativo tu mensaje en este momento. Bueno, lo que puedo decir es resumidamente, pero siempre les digo a las personas, aún a los que yo les predico, aún a los miembros de mi iglesia, siempre les digo, no me crean a mí, ustedes tienen el trabajo que lo que me escuche luego corroborarlo con la escritura. Y lo repito, escudriñar, lo repito también a todos. En la Biblia se presenta que hay 2 puntos clave. Mientras Dios va sellando a sus hijos en este momento, sellándolos para salvación con su sello, el diablo está marcándolos con la marca de la bestia. En la Biblia, en el libro de Éxodo 31, 13 al 15, en el libro de Ezequiel 20:20, nos dice, y en el libro de Isaías capítulo 8, versículo 12, nos dice que el sello de Dios está en la ley y que específicamente es el 4º mandamiento, que es el sábado. Por contraste, la marca de la bestia es el rival del sábado, es el día originado por el hombre de pecado, que es el domingo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve cuando uno estudia la Biblia y se da cuenta que está esa controversia, hay que tomar una decisión. ¿Qué día voy a yo respetar? El que Dios estableció en su mandamiento, en su ley, que es el sábado, que fue Dios quien lo estableció, como dijimos en el Génesis, que Él descansó, o el que la tradición y el hombre estableció, que dijo, no quiero el sábado sino el domingo. En lo que yo haga va a manifestarse en quién creo. Si yo creo en lo que Dios dice en su palabra, voy hacia el sábado. Si yo creo en lo que han hecho los hombres y la tradición y los cambios de los hombres, me quedo con el domingo. Entonces, ¿qué pasa? En eso estoy evidenciando a quién amo yo más, en quién creo yo más. Y por eso es que se presenta como una marca. El sello de Dios porque yo creo en Dios y en lo que dice que su día es el sábado. La marca de la bestia es porque yo en lugar de lo que Dios dice, prefiero creer en lo que dice la bestia. La bestia dice, no, es el domingo. Entonces, ahí está donde está la controversia final. Y es, digamos, será justamente el meollo del nuevo orden mundial. Un día de descanso para la paz mundial. Y ahí se los dejo porque, bueno, ya estamos, el tiempo lo tenemos listo. Gracias, John. De verdad, ha sido un gusto y un placer estar contigo, John. Gracias, igualmente. Saludo a nuestra gente que está en sintonía en este momento. Chao, chao. A todos los que han estado presentes en este mensaje tremendo de John García. Y bueno, humildemente aquí tu servidor Ángel Orejuela, acompañándolo a John en su llegada aquí a Perú. Y antes que te vaya, John, de Lima, yo creo que debe venir por acá de nuevo, ¿no? Con gusto. ¿Entiendes? Con gusto pasaremos de nuevo. Ya para hacer un resumen de lo que ha acontecido en el Perú en tu presencia aquí. ¿Cómo no? Muy bueno. Igual a Bolivia y retorna, ¿no? Sí, voy a Bolivia y retorno, correcto. Bien, gracias. Será hasta otra oportunidad. Chao, chao con todos ustedes. Gracias.